Con su permiso, diputada presidente, amable asamblea, amigos de la prensa, público en general, muy buenos días. El pasado 19 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la reforma que libera el salario mínimo de 262 reglamentos a los que estaba vinculado, y 118 ellos donde se tomaba como referencia para efectos legales como unidad de cuenta para multas, derechos, intereses crediticios, financiamientos de partidos, sanciones o límites de pago de orden federal, y otros tantos que a nivel estatal lo utilizaban como referencia y que representaba alrededor del 40%. La aprobación unánime de esta reforma expresada en un censo inédito de todas las fuerzas políticas representado en el Legislativo Federal, por impulsar la recuperación del salario mínimo como un instrumento de política económica frente a la pobreza y la desigualdad. Debemos recordar que al menos desde 1992 el salario no cubre el costo de la canasta básica fijada por el INEGI y ahora por el Coneval, lo cual viola el artículo 123 constitucional, que establece que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, para promover la educación obligatoria de los hijos. De acuerdo con la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza en México, la pobreza afecta no solo a las personas desempleadas, sino también a quien trabaja, pero los ingresos laborales no son suficientes. El salario mínimo no permite mantener al trabajador y a su familia como manda la Constitución, porque entre 1978 y 1994 perdió poder adquisitivo. Desde entonces, en el tema de política salarial, México no se mueve. El valor actual del salario mínimo equivale más o menos a la tercera parte, en realidad casi la cuarta parte del valor salarial de 1978. Con la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida o referencia económica, ya no existe motivo alguno para posponer el incremento al salario mínimo por encima de la línea de pobreza que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Está comprobado que el incremento del salario mínimo en 17 pesos respecto del recinto de homologación en 70 pesos con 10 centavos en todo el país no genera un efecto de inflación alguna, de la misma forma en la que no lo generó la reciente homologación a nivel nacional, pues beneficia únicamente a menos del 15% de trabajadores con menores ingresos, pero en cambio sí representa un primer paso muy importante a la política económica frente a la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, el salario mínimo en México es uno de los peores de América Latina, incluso por debajo de muy pequeños países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y apenas por encima de Haití. En tanto comprobado con los países de la OCDE, el resultado es peor. Por disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, a partir de 1961, el organismo responsable de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, instancia que debe tomar en cuenta todos los elementos que aquí he descrito para establecer un salario digno superior al menos a la línea de bienestar que establece el Coneval. Para que este nuevo ordenamiento alcance el rango constitucional y su entrada en vigor, es indispensable su aprobación en menos de 16 congresos locales, por tratarse de una reforma constitucional y su publicación en el Diario Oficial. Hasta el día de hoy, las legislaturas del Estado de Morelos, Durango, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, son los que lo han aprobado. En Acción Nacional, desde hace muchos años, hemos empujado a la agenda nacional
la necesidad de revisar una política salarial con el fin de establecer un salario mínimo que dignifique al trabajador y sea impulsor de la economía, sin afectar la generación de empleos ni generar tampoco mayor inflación. Por lo anterior, quiero hacer desde esta tribuna un exhorto a esta soberanía: aprobar el dictamen que desindexa al salario mínimo como una unidad de medida o referencia de efectos legales que impiden dignificarlo e incrementar en beneficios a quienes menos tienen, y formar parte de esas primeras 16 legislaturas locales que dan su respaldo a esta importante medida, necesario para los que están de acuerdo la amplia mayoría de los mexicanos sea una realidad reconocida constitucionalmente antes de que concluya este año. Es cuanto, señora presidenta.